Muy buenas, premiados y premiadas. Volvemos a una sección que hacía tiempo que por varios motivos no estábamos tocando en el canal, en el que vosotros elegís la película. El bueno de Rubén tuvo las ganas de que comentáramos una película que es bastante curiosa y que con los años se ha considerado de culto, como es Los viajeros de la noche, de esa maravillosa directora que es Catherine Bigelow. Desde aquí, Rubén, agradecerte que hagamos esta crítica para ti y espero que el resto la disfrutéis, porque hacía como unos 20 años fácilmente que no la veía y la tenía en nebulosas en mi cabeza, literalmente. No acababa de recordar, recuerdo que era muy resultona y que me recuerda mucho al cine de James Cameron. Y aparte no es una coincidencia que haga esta mención, ya que la directora y el director de Abyss, Terminator y Aliens fueron pareja en el momento en el que se rodó esta película. Es más, viendo el reparto de esta película, que quitando sus dos protagonistas, podemos encontrar a Lance Henriksen o a Bill Paxton, así como la actriz que hacía de la tía dura de Aliens, acaban de salir de rodar la película de Cameron y aquí se incorporaron a la plantilla de esta película. Entonces, esas líneas invisibles existen por varios motivos y la influencia del director James Cameron en Catherine Bigelow a la hora de rodar, por ejemplo, determinadas escenas de acción en esta película puede recordar, por ejemplo, a Terminator. Aparte de que está esa pasión que tiene Cameron de destruir camiones, porque él fue camionero para sacar dinero para estudiar cine. Y aquí también hay un camión que va literalmente a saltar por los aires. Quitando eso, hay que decir que quien no conozca a Catherine Bigelow, cosa rara, es la directora de una de las películas de acción más definitivas, o mejor dicho, definitorias en la historia del cine, como fue Le llamaban Body, con el cual aquí yo veo que tiene una temática parecida que es encontrar una nueva familia. En este caso, una familia, en esta película, muy peculiar. Si en la de Le llamaban Body eran surfistas, atracadores de bancos, aquí tenemos, aunque no se les menciona expresamente en ningún momento, a vampiros fronterizos. Y creo que la película gana mucho cuando se centra en esta familia disfuncional, que es un grupo de sádicos asesinos, la mayoría de ellos. Entonces, se va hilando muy bien el lenguaje cinematográfico de la buena de Catherine, aunque sí bien es cierto que llegaría a unas cuotas de perfección técnico en sus últimas películas relacionadas con la guerra de Irak. En Tierra Hostil, La noche más oscura, que la han puesto entre las directoras más relevantes de Hollywood, ya, pero demasiado tarde, porque la verdad es que esta película, como la anterior, que esta es su segunda película, todo hay que decirlo, pero sí la primera que dirigió en solitario, nunca contaba con el favor de la crítica y era, quitando el éxito, le llamaban Body, siempre se había salvado con muchos fracasos, como películas tan rescatables como Días extraños, que también le pasa un poco como esta, que ha acabado siendo una película de culto. Pero el estilo cinematográfico que estamos aquí mencionando, aparte de que haya reminiscencias por el reparto y a la hora de filmar determinadas secuencias de acción que podamos pensar en James Cameron, hay un director aquí capital para entender esta película, porque esta película era la ambición de escribir un western crepuscular en la línea de Peckinpah, Grupo Salvaje, violencia sádica y muy fronteriza por otro lado, porque aquí en esta película creo que se narra en Texas, y su protagonista es un joven cretino cowboy de ciudad, un cowboy de ciudad, que tiene la mala suerte de conocer a una chica sexy, intentar seducirla durante una noche y saldarse la cita, aunque haya una química un poco forzada, porque los dos actores protagonistas son uno de los puntos débiles que luego irá a parar y que le quitan un pasito de que está esta película ante la gloria cinematográfica. Tiene mala suerte que es mordido y se ve evocado fundamentalmente a unirse a la cuadrilla o a la familia de vampiros de esta chica y aprender a convivir y sobre todo a intentar retener su humanidad en contra de los designios y deseos de esta familia que lleva siglos seguramente alimentándose por las noches y haciendo todo tipo de troperías, asesinatos, y son seres totalmente amorales, pero con un sentido muy claro de familia, porque hasta la película tiene la virtud que consigue es que unos grupos de asesinos despiadados, sobre todo el personaje de Bill Paxton, que es carismático
mordaz, a la vez que muy peligroso, evidentemente tiene poco apego a la vida ajena, consigues que empatices con ellos. Y eso es muy difícil cuando te estás retratando a un grupo tan sádico. Eso también creo que cogería un poco Rob Zombie en algunas de sus propuestas cinematográficas, en el que los protagonistas de la historia son auténticos seres detestables, o por lo menos que no te irías a tomar un café con ellos. Pero de Peking Pack, evidentemente, esto es un western, disfrazado de película de terror, y aparte de estar en western, como decíamos, no menciona expresamente la palabra vampiros, aunque aquí está toda la iconografía de la luz del sol, alimentarse de la sangre, y la verdad es que lo que hace Bigelow para hacer ese contraste entre luz y oscuridad con la fotografía y con una ambientación musical de sintetizadores ochenteros brutales, no tiene precio. Y ahí es donde ves que hay una directora con una personalidad muy clara y muy definida, en el cual quiere diferenciarte claramente el peligro de la luz que supone para estos antagonistas. Y es literalmente escenas hermosas, hermosas, tanto las nocturnas, en el que este grupo salvaje va haciendo sus cacerías nocturnas. Y de día, la verdad es que como rueda cuando un vampiro es dado por el sol, y en el que va la directora a través de unos travelings y cámaras lentas, vas notando la angustia de ver cómo estas personas, y ole los especialistas, se prenden en llamas, es literalmente espectacular. No por ello hay que considerar que Catherine Bigelow quizá una de las directoras más dotadas para el cine de acción. Puede que por influencia de su anterior pareja James Cameron o todo lo que queráis, pero es una película hipnótica, tiene un encanto diferente, tiene un grano, al tratarse de un tema de un western fronterizo, que te evoca también a las novelas de Cormac McCarthy, en concreto a una que es Meridiano de Sangre, que podía ser perfectamente, por favor, Catherine Bigelow, después de esta película, podías adaptarla, y te lo recomiendo a la voz de ella, porque tiene mucho. Un grupo sádico, amoral, de auténticos seres detestables, auténticos bastardos, que no tienen ningún tipo de apego a la vida humana, pero por otro lado empatizas con ellos porque no les queda otra. Tienen que alimentarse para vivir, porque son muertos en vida. Lo que estaba diciendo con relación al protagonista es que evidentemente es necesario aquí la figura de ese héroe que es un parguelas, fundamentalmente, que se tiene que adaptar a su nueva vida y tiene que lidiar con la sed, que fundamentalmente a lo largo de la película se alimenta de su compañera sentimental, que le hace beber de su sangre, pero tarde o temprano, si quiere que no lo maten y formar parte de esta familia y proteger a la que era la suya humana, tendrá que tarde o temprano que alimentarse de seres vivos. Y entonces ahí está el tema de la adicción, el tema de la lucha por no sucumbir a nuestros impulsos más primitivos. Porque aquí sí que es verdad que aunque sea más western, la verdad es que la pulsión sexual que siempre se refleja en el cine vampírico en esta película está muy bien retratado. Y la verdad es que Catherine Bigelow se ha empapado de ambos géneros y ha hecho una mezcla que mi amigo Rubén, que es el que nos ha pedido la crítica, dice, ¿es mejor que Vampiros de John Carpenter? No, no, Rubén, te lo digo. La de John Carpenter, aunque sea posterior en el tiempo, tiene un mérito que es más Peking Pack que en esta película. Vampiros no es el momento, pero es evidentemente comparar ambas películas. Si bien es cierto que yo creo que John Carpenter tomó buena nota de cómo abordar un western con vampiros gracias a esta película, que repito, fue un fracaso, pero con los años se ha ido revalorizando fundamentalmente por la fama que adquirió posteriormente la directora, por fundamentalmente le llamaban Body. Una película hiper recomendable, pero que se aleja de la gloria porque la historia de amor, y aquí lo repito, que la crítica va a contener algún que otro spoiler, la historia de amor de estos dos actores no me interesa. Yo quiero que me cuenten la historia realmente, y se nota mucho que la directora pone más mimo en el grupo salvaje, en esta familia, con un niño, por cierto, que se supone que tiene más de 100 años y da muy mal rollo entre ellos. Me interesa, esa es la película que me interesa. Es más, cuando está Lance Henriksen o Bill Paxton en escena, te olvidas de la presencia de su protagonista, porque Lance Henriksen es un actorazo que siempre ha tenido una presencia fílmica que te roba el plano, te roba el plano. Y es muy curioso las secuencias de cómo funcionan tanto en la cacería como en los momentos de calma, o cómo están robando de coche a coche intentando huir del sol.
es realmente una interactuación de unos actores que evidentemente, como venían de Aliens, hay una química maravillosa entre todos ellos. Se nota que la tenían muy fresquita y porque pasó un año solamente y haces que lo disfrutes. Aparte que Bill Paxton disfruta, creo que vamos, como un enano. Yo creo que aquí Catherine Bigelow le dijo, te dejo que aquí hagas todo lo que quieras, pero a la vez resulta terrorífico y amenazador. Escena como la del bar, que, vuelvo a repetir, la gran capacidad que tiene Catherine Bigelow de crear tensión. Ves cómo llegan estos a un bar de carretera y tú sabes perfectamente en el momento que ponen el primer pie que eso no va a acabar bien. Y ahí más pueden tener los tíos más duros, ahí hay un motero, que también lo de los moteros y los bares de carretera en Terminator 2 aparecía, y sabes que van a hacer una auténtica papilla humana con estos. ¿Cómo genera la tensión en apenas solamente con ese diálogo y cómo va increciendo? Yo creo que Tarantino aquí disfrutaría como un enano. Y poco a poco, cómo vas viendo que la acción, que no es demasiado sádica, por otro lado, o sea, no se ceba mucho en el gore, aunque hay mucha sangre, no es una película que resulte incómoda de ver por su violencia explícita. Partiendo de esa base, este tipo de secuencias y también la de cuando se ven acorralados en un hotel de carretera huyendo del sol, que la policía los tiene acorralados, el tiroteo evidentemente evoca a Sam Peckinpah. Y esas dos secuencias bien valen el visionado de esta película, completamente. Es cómo rueda la acción, los tiroteos y mezclando con la imaginería de vampírica de que no pueden ser dados por el sol porque si no se prenden en llamas, pero vamos, como si fueran las fallas, es literalmente con las cámaras lentas y con la elegancia con la que rueda, una auténtica gozada visual. Aparte de que la película tiene mucho grano, la fotografía, como he dicho, cuando es el sol cuando sale el sol o es de día y de noche, notas el frío de la noche y el calor abrasador. Hay una fisicidad muy bestia en esta película, tanto en las acciones de sus personajes, así como de sus víctimas. Y luego, evidentemente, el mito vampírico, el mito de... Hay una salida aquí que, por eso la película, sus protagonistas no me acaban de convencer. La pareja protagonista, es que ya digo, yo quiero que me estén retratando la historia del grupo, no de los protagonistas. Y se nota que Catherine Bigelow tiene más mimo por ellos. Pero es el conductor de la narración. La salida de el momento en el que se encuentran el grupo, que ya, lo digo es ella, no quieres que les pase nada malo, y son unos auténticos amigos, por lo tanto, que llegues a empatizar con un grupo de asesinos es cuanto menos meritorio, porque tú quieres seguir viendo sus desventuras. El momento irremediable, que es que cuando se encuentran con la familia, que es el padre del protagonista y su hermana pequeña, sabes que ahí vendrá el conflicto como casi cualquier western. Y resulta, por otro lado, muy acertado por la tensión que se genera en una secuencia, que es que el niño vampiro se encapricha de la hermana del protagonista. Esa tensión de que quieran robarle a su hermana y por lo tanto decidir entre las dos familias está muy conseguido, por lo que estábamos comentando de la genialidad manera en la cual Catherine Bigelow genera tensión. Y esa sensación de traición a la familia también la pudimos encontrar en Le llamaban Body. Pero también del mismo modo, esa relación de respeto y de amor que siente y de compadreo con esta familia, al final tiene que evocar en una resolución un poquito forzada en el cual lo que me falla es que se sacan de la manga, es que te hacen una transfusión de sangre siendo vampiro y ya dejas de ser vampiro. Entonces el protagonista recupera su humanidad y va tirando millas. Esa es la parte que a mí me falla. Y sabes que ves venir que al final tendrá que salvar a su gran amor y volverla a convertir en humana, que es el final. Salva a la familia, el protagonista, y se enamoran. Se enamora, más que se enamoran, acaba con el amor de su vida. El amor de su vida que vuelve a ser humana, recupera su humanidad. Y también eso significa que yo creo que la película no ha tenido las agallas de llevar la trama hasta el final, que hubiera sido matarlos a todos. Porque al final mueren todos los vampiros menos los protagonistas. Y también la película, quizá esa falta de atrevimiento es la que le separa de estar en una película de 4 o inclusive 5 estrellas. Esta película sería para mí de 3 estrellas y media. Pero por la dirección y la ambientación y por las ideas tan atrevidas y geniales de su directora, que aquí también era guionista de la misma. Y la verdad es que ese ambiente de neo-western, ese grano en la fotografía, es
con Matt McCarthy. Es con Matt McCarthy, es Sam Peckinpah. Es una película que si te pierdes en esas referencias vas a disfrutarla muchísimo. Y es donde yo estaba disfrutando como un enano. Y aparte que las pegas ya las he visto, que se sacan de la manga una forma de salvar al protagonista me parece un poco curiosa, bastante curiosa. Y lo normal, y cuando digo que le falta calles para llevarla hasta el final, que vea la gente Mimic de Guillermo del Toro, en el cual el protagonista tiene que lidiar con una especie de vampirismo que tampoco se mencionaba expresamente en la película, pero al final de la película de Mimic, bueno, no voy a hacerle spoiler, pero era coherente con el destino del protagonista. Aquí es un happy ending que no le sienta, creo yo, bien, partiendo de la base de que estamos ante una película amoral y que pedía a gritos que llevara todo hasta las últimas consecuencias. Pero hasta ese punto la película es buenísima, buenísima, muy buena. Y la verdad es que se puede hacer un programa perfectamente doble con esta película y como Vampiros de Carpenter, y luego le metería yo Terminator la primera, que esa estética y fotografía está muy conseguida. Es más, el montador de la película luego trabajaría con James Cameron en Abyss. O sea, esa familiaridad de equipo que rodaron esta película existe. Es sencillamente una película muy reivindicable y a destacar. Y que me alegro de que con los años la gente haya ido recuperándola y desde aquí os la recomiendo a todos los que no la hayáis visto. Pero aunque entiendo que, como voy a poner aquí como es una crítica con spoilers, los que habéis venido aquí ya la habéis visto. Entonces quiero que me comentáis si la recordáis, que cómo fue la experiencia y podéis compararla con Vampiros. Para mí Vampiros de Carpenter sí que tenía esa mala baba que como James Woods, que era, y con la Iglesia Católica, que es mejor película. Yo lo siento, Rubén, pero Vampiros, que le tengo aparte un cariño muy especial y me parece una de las películas que mejor defendieron lo que esta película que creo que quería alcanzar, pero por los cánones de la época no se le podría permitir. También, por otro lado, hay que destacar que esta película tuvo la mala pata que se estrenó en el año de Jóvenes Ocultos, que también tiene bastantes elementos en común. Y Jóvenes Ocultos fue un éxito y esta fue un fracaso. De Joel Schumacher, por cierto. Un saludo allá donde estés, buen amigo. La verdad, espero que hayáis disfrutado de esta crítica, ¿de acuerdo? Y rescatar esta película, volverla a ver, porque yo la he disfrutado como un enano. Y joder, qué pedazo de grupo salvaje que había en esta película. Se merecían yo creo, una película para ellos solitos. Y las moñadas de los protagonistas me sobran un poquito. Si me quitas a los protagonistas y te centras en ellos, la película hubiera sido una gozada total y absoluta. Poco más que añadir, premiados y premiadas. Hoy me voy al cine a ver Origen, porque dentro de los pocos sitios seguros que puede ir un amante del cine, yo creo que el cine, sin lugar a dudas, es uno de ellos. Ya no hay discotecas, los comercios cierran a la 1:30. Volvamos al cine, que ahí estaremos bien comeditos y bien seguritos. La verdad, chicos, un placer como siempre. Y ahora sí que puedo decir lo que a mí me encanta, que es seguir yendo al cine. Se os quiere.